4:38 de la tarde, martes 14 de enero del año 2020. Nosotros establecemos este contacto en vivo y en directo desde la ciudad de Caracas para analizar un poco lo que fue la propuesta económica realizada por Nicolás Maduro hace pocos minutos desde la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en donde rindió memoria y cuenta del año 2019. Para ello tenemos al analista económico y también experto en materia financiera, José Ignacio Guarino, para conversar cómo podría catalogarse la medida económica promulgada por el gobierno en cuanto a suplantar el pago en divisas hacia la plataforma Petro de algunos servicios como lo son SAIME, INEA, INAC, Bolivariana de Puertos, Aeropuertos y también el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, así como también la venta de gasolina para las aerolíneas internacionales. Buenas tardes, bienvenidos a BP. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que el presidente está siendo cónsono con su discurso y sus acciones. Además de esto, sigue ya lo que era el pago de las tasas de los pasaportes para la renovación de nuevo pasaporte, todo encadenado con lo que tiene que ver con el tema del petro o la petrolarización, vamos a llamarla de alguna manera, de la economía venezolana. De alguna forma para tratar, o de alguna forma no, para tratar, en mi humilde opinión, de darle viabilidad a lo que es el petro, tratando de darle salida a lo que es el petro, tratarlo como un instrumento de pago en este momento ya el petro, ¿no? O sea, previo a tratarlo de convertir en lo que realmente eso se ideó que fuera, que es una criptomoneda o un criptoactivo al final de esta historia. Porque por lo que pudimos observar y analizar de la cadena nacional fue el único anuncio importante y bastante importante en materia económica, además del anuncio del desempleo, pero no se habló de la tasa de hiperinflación en el año 2019, no se habló de un plan económico o macroeconómico de estabilización económica y macroeconómica que necesita el país de forma urgente, no se habló del tema de la dolarización, que ya lo había hecho el presidente en 2 programas en el mes de diciembre, el primero con el doctor José Vicente Rangel y posteriormente con el periodista internacional Ignacio Ramonet. Entonces, creo que básicamente en la materia financiera tú tienes que crear confianza y credibilidad, y el presidente, lamentablemente para todos los venezolanos que continuamos viviendo en Venezuela, trabajando por y para Venezuela, no la está creando, porque hablas de una dolarización, le das gracias a Dios por tenerla como válvula de escape y hablas de que Venezuela siempre ha estado dolarizada porque ha estado atada a los ingresos petroleros, pero ahora la llevas al petro, que todos sabemos que es un instrumento que está sancionado a nivel internacional por el gobierno de los Estados Unidos, lo que hace bastante incómodo que este instrumento sea transado en mercados internacionales. Entonces, ¿cómo le dices tú a una naviera que adquiera los petros o a una línea internacional, una aerolínea internacional que compre los petros para poder cancelar la gasolina? Esas son las cosas que hay que comenzar a analizar desde ya. Hay exchanges internacionales que están recibiendo el petro, todo esto es importante. Esto de lo que es llevar la economía al petro, anclarlo al dólar, hacer la reconversión monetaria, todas son medidas súper ortodoxas en una economía cuando tienes hiperinflación. O sea, estamos en un periodo de implementación de medidas que al Ejecutivo Nacional seguramente no le gustan, pero son las más neoliberales que se pueden aplicar y se pueden haber visto aplicado. El ajuste que ha venido haciendo económicamente el Ejecutivo Nacional es brutal y los venezolanos lo estamos padeciendo y lo estamos viviendo con todo lo que es el salario mínimo que se anunció hace menos de una semana, que es menos de $3, entre 3 y 5 dólares, depende cómo esté fluctuando el dólar. Nadie comprende ese comportamiento también que está teniendo tan errático el tipo de cambio en Venezuela. O sea, no nos vamos a centrar nada más en el anuncio del petro, porque siempre pasa que el Ejecutivo Nacional, en vocería del presidente o en vocería de un vicepresidente de área o la vicepresidenta ejecutiva, nos marca la agenda. Ahora va a ser el tema del petro y vamos a discutir sobre el petro por unas 2 o 3 semanas hasta que nos marquen una nueva medida. Pero no hubo anuncios en cambios ministeriales. Solo el presidente mencionó que el que no esté dispuesto a cambiar en su gestión, que se vaya. Ya va, pero es que tenemos más de 20 años de gestión y él tiene en gestión más de 8 años. Entonces, y los que están en el área financiera no tienen buenos resultados económicos y financieros, y que me disculpen, porque a veces tienen como que la capa, la epidermis es como muy suave y se molestan, y hasta pasan unas facturitas cuando uno dice esto. Entonces, el problema en común es que la economía venezolana está mal y continuará estando mal hasta que no tengamos planes económicos.
A pesar de que Nicolás Maduro no haya ofrecido hoy durante la rendición de memoria y cuenta, o lo que él llama su rendición de memoria y cuenta, el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, el día de ayer ofreció a través de la Comisión de Finanzas una rueda de prensa en donde informó que al menos 33.1% se ubicó la inflación durante el mes de diciembre y más de 7.000% durante todo el año. ¿Cuál es la lectura que se puede dar desde el punto de vista económico para el primer trimestre del año 2020, sabiendo estas medidas económicas tomadas por Nicolás Maduro? Cuando tú no sinceras la economía, no ordenas la economía, no comprendes que la economía va de la mano de las expectativas de los agentes económicos y no los tomas en cuenta, pasa que tienes una inflación de más de 7.000%, una hiperinflación, que en cualquier parte del mundo es escandalizante, es escabrosa, es problemática, porque la inflación deja un efecto psicopático en la sociedad. Por eso es que nadie quiere tener un bolívar, los pocos que pueden conseguirlo. El crédito está paralizado en Venezuela. Ajá, vas a convertir el petro en una especie de moneda de intercambio, de transacción, medio de pago, pero entonces ¿cómo queda la banca con los créditos que estaban indexados o están indexados hasta el momento al tipo de cambio? O sea, no se está siendo coherente en la política económica. El petro y la criptoeconomía llegaron para quedarse, pero hay que ser consecuentes con el discurso y las acciones. Para quedarse y afectar el bolsillo de los venezolanos, estaríamos hablando de un posible cerco económico desde el gobierno o desde Nicolás Maduro. No me gustaría aseverar, así como no me gusta el tema de las proyecciones y las perspectivas año 2020, quien se paraba el 15 de diciembre del año pasado no se imaginaba estos anuncios de hoy, 14 de enero, cuando generalmente el día del anuncio presidencial de memoria y cuenta es el 15. Hoy coincidió, y no creo que sea coincidencia, valga la redundancia, con el Día de la Divina Pastora, que es una de las manifestaciones de fe más grandes del mundo, la tercera, creo, mariana, más grande del mundo, es como un efecto de distracción. Nadie sabía que lo iba a hacer hoy el presidente. Bueno, particularmente yo no lo sabía, no sé si usted. Pero hablar de cerco económico, de cerco financiero o de autocerco, creo que es extremadamente complicado. Creo que son las medidas que ellos tienen a la disposición y que sus asesores internacionales le están indicando. Porque creo que ningún asesor nacional le puede decir al presidente que lleve a esto. Vuelvo y repito, la criptoeconomía existe y es una realidad. Internacionalmente, gobiernos, bancos de inversión, etcétera, están invirtiendo en eso, en la tecnología de bloques, en las criptomonedas también. Las criptomonedas, vuelvo y repito, no son un instrumento de inversión, son un instrumento altísimamente especulativo por la volatilidad en precios que tiene. Tampoco puede ser catalogado el petro como una criptomoneda porque no es una unidad de valor, no es una unidad de preservación de cuenta. En mi humilde opinión, vuelvo y repito, y esto es un análisis eminentemente técnico, no tiene sesgo político alguno, pero tenemos que hacer un análisis profundo hacia dónde va la economía venezolana, porque tenemos 20 años donde otras economías han crecido. El ejemplo más cercano, Bolivia. Bolivia creció 4 años seguidos desde el año 2010 en adelante, por más de 10 años. El 4% anual. ¿Venezuela va a crecer en el 2020? Lo dudo. Y con estas medidas, menos. ¿Qué medida anunció el presidente Nicolás Maduro de aumento en la producción o de incentivos para la producción privada? ¿O nos vamos a sentar con los privados a analizar tal o cual medida? Más allá de las exenciones de impuestos para aquellos que importen, el efecto que me preguntabas hace un rato fuera de cámara sobre los bodegones. Entonces, creo que el tema es mucho más importante y mucho más global que el anuncio de esta petrolarización de la economía. ¿Cuál es el papel económico de los venezolanos actualmente? ¿O cuál sería a partir de hoy, 14 de enero? Yo siempre he creído y defiendo, y disculpa que hable en primera persona porque no me gusta, que tenemos que empoderarnos del tema financiero como ciudadanos, con la cultura financiera, la cultura económica, la cultura bursátil, entrar a investigar qué son las criptomonedas y qué es el petro per se. ¿Qué tendríamos que hacer los venezolanos a partir de hoy para no comenzar a especular? Leernos el white paper del petro, porque ese es el documento fundacional de ese criptoactivo, y ver qué es lo que dice y lo que no dice, ver qué es legal y qué no es legal. Sabemos que el Ejecutivo Nacional es el que tiene el control territorial y es el que tiene el control del gobierno. El presidente Nicolás Maduro, vamos a denominarlo así, y no por temas políticos, sino porque al final del día es el que está rindiendo memoria y cuenta
le guste a una parte de la sociedad o no le guste a otra, pero eso es lo que está sucediendo, lamentablemente. Y por esas decisiones es que estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Dolarización de facto, desordenada, hiperinflación, incluso, como ya lo he repetido en múltiples ocasiones, vemos un efecto que no sé cómo lo quieren llamar los economistas, porque tienen como escozor al llamarlo así, pero una inflación en dólares. No es posible que tu bolso o tu termo hoy cueste $5 y mañana te lo vendan en 10. ¿Por qué? Ahí no está involucrado el tipo de cambio, es dólar versus dólar, ahí no hay efecto de reposición en bolívares o en tipo de cambio, es dólar contra dólar. Entonces aquí tenemos que sincerar la economía, otro de los temas importantes, porque ahora lo estoy escuchando de manera muy repetitiva, y no es que yo defienda a los comerciantes, pero los comerciantes no son los culpables de la crisis en Venezuela. Los comerciantes han tenido que ser flexibles y adaptarse ante una realidad que puede ser bizarra en cualquier otra parte del mundo. Sí, que hay comerciantes especuladores, pero es que los controles y las distorsiones económicas como las que hay en Venezuela te llevan a que los empresarios se vayan a ser especuladores en algunos casos, no son todos. ¿Hay empresarios malos? Sí, hay empresarios buenos también que generan empleo, que siguen apostando por Venezuela. Pero ¿hasta dónde nos van a dar condiciones en Venezuela para seguir emprendiendo y para seguir siendo empresarios? El papel del devaluado bolívar frente al dólar y también frente al petro. Mientras el bolívar no se recupere el poder adquisitivo del bolívar, lo primero que para recuperar su confianza y credibilidad, lo primero que hay que hacer es eso, recuperar confianza y credibilidad. Nadie va a querer tener un bolívar de los pocos que se consiguen, porque a pesar de que la masa monetaria y la liquidez monetaria crecen en Venezuela, ¿dónde está el efectivo? Tu camarógrafo no tiene efectivo, te aseguro que tú no tienes, yo no tengo nada en efectivo, que hace rato un señor en la calle nos pedía para que lo ayudáramos porque tenía hambre y no le pudimos dar. Entonces, nadie tiene bolívares o muy poca gente tiene bolívares. ¿Qué está pasando con la banca? Hoy el presidente de la República tenía una oportunidad de oro para tener sentado en su memoria y cuenta al presidente de la Asociación Bancaria, al presidente de la Cámara de Seguros, a los representantes del mercado de valores en Venezuela y llamarnos a todos a una mesa de concertación, negociación y de estudio y de análisis. Pero a ninguno nos llamaron, incluso a esos economistas que pueden ser estridentes e incómodos para el Ejecutivo Nacional, pero que tienen una capacidad cognitiva y cognoscitiva súper importante. ¿Cómo se cataloga entonces, ya para finalizar esta entrevista, la medida tomada por hoy? Te puedo decir que es extremadamente preocupante, no por el petro, porque yo creo que hay que dejar de satanizar cualquier cosa que saque el gobierno porque lo saque el gobierno. Es la forma y la medida en cómo lo hacen. Entonces, al final de la historia, Venezuela, hecho para venezolanos, tiene que salir la solución económica de nosotros. No podemos seguir con esos asesores internacionales que al final del día lo que son unos mercenarios. Bien, muchas gracias. Era parte de las declaraciones que ofrecía el analista financiero José Ignacio Guarino en relación a el anuncio realizado a través de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en su rendición de memoria y cuenta a Nicolás Maduro en cuanto a llevar todas las transacciones en divisas relacionadas a servicios públicos como lo son el INEA, INAC, SAIME, entre otras, a las transacciones a través de la plataforma Petro. Parte de la información que se genera desde la ciudad de Caracas para BPI TV, Luis Gabriel Patillo. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.